Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles. Su hermano y amigo, Yair Pereira. Bueno, traigo para ustedes un video hoy. Me hacen una pregunta. ¿De dónde viene la palabra Trinidad? Es una pregunta que me hicieron. Y de verdad esa pregunta me la han hecho muchas veces. Pero me llama la atención porque junto con la pregunta me dicen que si es cierto que los católicos escribieron la Biblia y de dónde viene la palabra Trinidad. Bueno, traigo una autoridad de la Iglesia del Nombre para que dé respuesta a esto. ¿Quién mejor que un pastor, un hombre que considero, que admiro, que enseña la Escritura como se debe enseñar? El hermano Antonio Restrepo aclara y explica esto de la obstinación católica, porque los católicos son obstinados. Además de idólatras paganos, obstinados. Con ese cuento que quién escribió la Biblia, que la Biblia la escribieron los católicos. Entonces ellos que la Biblia la escribieron los católicos, que en la historia, que no sé qué. Mire, la Biblia por ningún lado dice que la iglesia es romana. Nunca lo ha sido. No hay un registro que diga eso. Que la iglesia nació en Roma. El Señor llamó 12 hombres. Y luego en el libro de los Hechos, con la llegada del Espíritu Santo, el grupo creció y llegó hasta 120. Y después vinieron otros más. Pero la iglesia comienza con judíos y nace allí en Jerusalén. Roma era la capital imperial, con unos privilegios, sí, porque el sistema católico es creado por el Estado. Entonces, al ser creado por el Estado, tuvo algunos beneficios, tuvo algunos poderes. Entre esos se le delegó algunas traducciones de la Biblia. Usted no nota entre esos privilegios que tuvo. Usted va a las metrópolis, a las grandes ciudades, a los pueblos, a los municipios, y la iglesia, el templo católico está en el centro de la ciudad, porque esos eran beneficios otorgados por el Estado, que no los tenía ningún otro credo en el mundo, hasta que las cosas fueron cambiando y se aprobó la libertad de culto y la libertad de religión. Entonces ya trataron de ser equitativos, pero ellos siempre han sido la religión oficial del Estado. Por eso usted ve que cuando hay diálogos de paz están los delegados del gobierno y la iglesia católica. ¿Por qué? Porque ellos fueron creados por el Estado. Ellos no fueron creados, ellos no nacieron como iglesia en la Biblia. Ellos son un sistema pagano y diabólico que siempre ha predicado por el mundo la falsedad y la mentira. Repito una vez más, la iglesia en sus comienzos fue judía y nace en Jerusalén, la capital de Israel. Y la religión católica nace en Roma. No tiene nada que ver con la Biblia, ni siquiera sus prácticas, ni siquiera sus creencias son babilónicas, ni siquiera judías. Estudie si de verdad le gusta estudiar. Las prácticas que tienen los romanos no son bíblicas, son de Babilonia. ¿Sabes qué hicieron con algunas? Las trajeron y les cambiaron el nombre que había en Babilonia y les pusieron nombres de ellos. Todas las fiestas de los católicos son fiestas paganas traídas de Babilonia y les cambiaron el nombre. ¿Cómo se atreven a decir que son la iglesia de Cristo? Eso es una mentira, una manipulación que la han hecho por siglos. La iglesia de Jesucristo es identificada y señalada en la Biblia como una virgen, como una desposada, no como una ramera, como así se le llama, porque así se le llama al sistema pagano tradicional católico. La madre de las rameras.
Pero a la iglesia, si usted lee, usted entonces ya se dio cuenta que la Biblia la llama virgen, comprometida para casarse con su novio, ahora el novio se convertirá en esposo, Cristo. Por eso usted encuentra que Él nos dejó las arras. Las arras es un anticipo que se daba en la antigüedad cuando se hacía un pacto matrimonial. Se les pongo el ejemplo así rapidito. El padre llevaba al hijo porque era el papá el que le buscaba la novia al hijo. Buscaba a la muchacha y le entregaba una prenda, un anillo. Y le decía, te voy a dejar este anillo a la muchacha para que sepas que yo voy a venir por ti. Este es el anticipo que te doy. Me toca irme, voy a trabajar, voy a construir donde vamos a vivir en pareja, pero vengo por ti. ¿Qué te dejo? Te dejo este anillo como prenda. Entonces el novio se iba y pasaba 1 mes, 2 meses, 3 meses, en ocasiones hasta años, y ella se acordaba y se miraba el anillo. No, pero él me dejó el anillo, él va a volver. Él va a volver un día. Y pasaba el tiempo y la muchacha contenta, mirando la prenda de garantía que el novio le dejó, y el novio en efecto volvía. Así hizo Cristo con la iglesia. Se comprometió con ella. Y le dejó, dice la Biblia, un anticipo. Le dejó unas arras, no jarras, arras. ¿Y cuál es? Dice la Biblia, el Espíritu Santo. Por eso cada vez que usted oye el Espíritu Santo en la iglesia, usted sepa, óyelo, ahí está en medio de la iglesia. Eso es señal de que Él viene por ella. Ese fue el anticipo que le dejó a la iglesia para que la iglesia sepa que su novio pronto ha de venir. Por eso la iglesia no es romana. Roma está comprometida con el diablo, porque todas sus prácticas son satánicas. La iglesia está comprometida con Cristo y se va a casar con Cristo. Miremos el video. No es una doctrina, es simplemente una creencia popular. Específicamente se estableció como creencia, como doctrina obligada, como dogma, a partir del año 325 del Concilio de Nicea. Lo estableció un emperador que fue Constantino en el Concilio de Nicea del año 325. Para ese entonces, como no existía nada en la Biblia con lo que pudieran darle algún piso legal o bíblico a esta doctrina, les tocó alterar algunos textos de la Biblia. Lo primero es que alteraron Mateo 28:19. Varios textos y escritores así lo reafirman. Benedicto XVI, el papa que murió hace poco, él escribió en el año 1945, siendo profesor del Instituto Teológico de Berlín. Él escribió diciendo, en un artículo que se llama Mateo 28:19, fue añadido en el año 350 al texto de la Biblia. Él mismo reconoció que ese texto había sido añadido y por lo tanto no estaba en ningún manuscrito original. Pero no solamente él, Eusebio ya lo había dicho. Yo puedo demostrar también con la historia, con la iglesia, con los padres de la iglesia, que Mateo capítulo 28, verso 19, no es más que un invento de la iglesia católica. Es un texto añadido como los tantos que la iglesia católica ha añadido. Y usted que es profesor y es licenciado en teología, puede desmentirme o decirme si estoy en lo incorrecto, que en los manuscritos más antiguos no está. Le doy libertad de que me responda, ¿sí o no? Sí, es verdad, no está. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que a lo largo de los años se le han añadido textos a la Biblia. Entonces, si se le han añadido textos a la Biblia, yo hago el siguiente razonamiento. Si supuestamente Cristo instituye en Mateo 28:19 que hay que bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y luego de ahí nadie aparece bautizando así, y la Biblia jamás vuelve a hablar del tema, considero y creo que este texto o fue adulterado, o fue añadido, o tienen mala memoria los apóstoles. Aún tomando este texto como si fuera original, no está en los originales, en los manuscritos no está, pero si aún estuviese, mire cómo tendríamos que entenderlo. Él no dijo bautizándolos en los nombres, sino bautizándolos en el nombre singular. Quiere decir que en el bautismo tan solo hay un nombre, no hay 3 nombres. Hay un solo nombre, bautizándolos en el nombre, y el que manda es uno solo. El verso siguiente, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. El que manda es Jesús.
Y 3, el verso 20. Y aquí yo estoy, no dice nosotros estamos, sino singular, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El bautismo lo ordenó Jesús en el nombre. Dios, brevemente hagamos un recorrido por los otros evangelios. Marcos capítulo 16, verso 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Observen, en mi nombre, no dijo en los nombres. San Lucas 24:47, todo se hace y el bautismo y la predicación del evangelio se hace en el nombre. Y aquí en Mateo no cambia. Sigue siendo en el nombre, no en los títulos, sino en el nombre. Recordemos que el perdón de pecados se da por el nombre. Hechos capítulo 10, verso 43. El apóstol Pedro dijo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No dice que recibirían perdón de pecados por los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, no. Recibirán perdón de pecados por su nombre. No existe ningún bautismo hecho en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos los bautismos fueron hechos en el nombre de Jesús. Allí vieron ustedes. Eso ya lo había enseñado por aquí. Ya eso lo he dicho en otros videos. Ya eso lo he aclarado, pero fue necesario traerlo una vez más. Y todas las veces que sea necesaria lo vamos a traer. Cómo estos textos han sido adulterados, cambiados por quienes tuvieron acceso a eso. ¿El acceso a qué? Para manipular, para cambiar la verdad por la mentira. Pero a lo largo del tiempo las cosas se van dando y se van analizando y se va demostrando que todo ha sido una falacia. La Biblia habla de que Jesucristo es uno. No existe tal Trinidad. Eso no es bíblico. Amigo, hermano, como te llames, trinitario, dualista, testigo de Jehová, mormón, budista, lo que sea, santero, lo que tú quieras ser. Solo hay un Dios. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis solo habla de un Dios. Que se manifestó en la antigüedad de muchas formas, habló de muchas formas, de muchas maneras. Cuando Dios quiso que lo vieran, cuando Dios quiso que lo escucharan, Él hizo muchas formas. Por eso usamos los términos modo que a los trinos les da rabia, nos llaman modalistas. Puedes decir lo que tú quieras. La Biblia dice, Dios habló de muchas y se dio a conocer de muchas formas. Eso también se le puede llamar modo. Pero como no entienden, como no tienen revelación, quieren hacer caricaturas, hacer chistes con esto. Pero no es así. Dios habló y se manifestó de muchas formas, de muchas maneras, pero hoy su gran manifestación es en Cristo el Señor. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento. No hay ningún registro ni por accidente que asemeje que hay una tal Trinidad. Eso es falso y esa es la mentira satánica de Roma, porque eso lo inventó fue Roma. Y las demás religiones le han dicho amén a lo que inventó Roma, porque la Trinidad nace allá con ellos. Ellos son los precursores. Por eso a la iglesia, a la organización católica, a ese sistema diabólico, se le llama madre de las rameras. ¿Por qué es la mamá? Porque ella parió esta mentira y las demás organizaciones la abrazaron. Por eso el Papa dice que tenemos una madre. Claro, la madre es ella. Y dice, tenemos una doctrina que nos une. Correcto. Es así como dice el Papa. Tenemos una madre, ellos, la religión católica. Y una doctrina que nos une. Eso es así. La doctrina de la Santísima Trinidad los une. Los une a ellos, a los trinos con los católicos. Pero a los que tenemos la verdad de que Jesucristo es uno y es Dios, estamos aparte porque nosotros no creemos en ninguna madre. Ni tenemos madre. La Biblia habla del Padre, el Padre eterno. Y no habla de Santísima, habla del Santo, Santo, y dice que de ese Santo toda la tierra está llena
de su gloria. Su nombre es Jesucristo. Así que esa doctrina que une a los romanos con el resto es la doctrina de la Santísima Trinidad. Nosotros no andamos en esa colada. Nosotros hemos entendido a través de la Escritura que Jesucristo es uno y es único. Lee la Biblia. La Biblia tiene la respuesta a tu pregunta, a tu incógnita. Si no entiendes, llama a alguien que te pueda explicar. Mire, tenemos muchos testimonios. Dije que en algún momento iba a hacer un video de eso con mucho respeto para no vulnerar la intimidad y la privacidad de las personas que me escriben. Me escribió una mujer diciéndome 20, 30 años, no recuerdo, ahí tengo el mensaje, en la doctrina trinitaria, pero que ahora Jesucristo se le reveló a través de estos videos que hacemos, así me dijo ella. Vive en Santander, por Bucaramanga creo. Y me dijo, hermano, cometí un error y el error fue ponerme a escucharlo, poner sus videos. Toda mi vida y mi familia yendo a la doctrina trinitaria, pero lo escuchamos a usted hablar de Jesucristo y ahora tenemos la cabeza así porque ya no vemos la Trinidad, sino que Jesucristo es uno y uno su nombre. Otro me escribió y me dijo que estaba listo para que lo bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero escuchó uno de nuestros videos donde le explicaba o les explico que Jesucristo sí dijo que Él era el Padre. Y él se quedó y dijo, voy a escuchar este video. Y entendió, se le reveló que Jesucristo es el Padre. Y dijo, no, yo ahora quiero que me bauticen en el nombre de Jesús. Son muchos los testimonios. Allí los tengo. Sino que pues uno no menciona los nombres de las personas por respeto, pero ellos me han enviado sus testimonios, sus historias de que Jesucristo se les está revelando a través de este mensaje que predicamos por aquí. Porque por aquí predicamos la verdad. Aquí no degradamos ni rebajamos a Jesucristo, porque decir que Jesucristo es un segundo, eso es una ofensa. Es una falta de respeto. Jesucristo no es un segundo, Él es el primero. ¿En qué cabeza te cabe a ti decir que Jesucristo es un segundo? Si la Biblia dice que Él es soberano. Uno que es soberano no necesita asistente, no necesita secretario. Él ejecuta y gobierna solo. Por eso creer en la Trinidad es dañar toda la Biblia, es dañarlo todo. Te voy a dejar un texto ya para terminar. 1 Timoteo 6, del 3 al 10. En el nombre de Jesús dice: si alguien enseña falsa doctrina, esta es la Nueva Versión Internacional. Si alguien enseña falsa doctrina, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que ciña la verdadera religión, es un obstinado, lo que son los católicos, que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, sospechas malvadas y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Es cierto que con la verdadera religión se obtiene grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Mire cómo lo llama a estos que enseñan estas mentiras. Los llama el escritor en esta versión, los llama enfermizos. Son enfermos de aquí. Que Jesucristo es un segundo, es un enfermo. Quien dice que Jesucristo es un segundo, es un enfermo. Aquí dice el texto. Está delirando. Está loco. Decir que Jesucristo es un segundo, está enfermo. Le patina el coco. Porque los que estamos sobrios y creemos a la verdad, la lucidez nos respira y nos muestra y nos impulsa a gritarle a los cuatro vientos que Jesucristo es Dios. Es uno, es único y viene pronto. Dios te bendiga.